Buenos días, Rodolfo, saludos a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, Aldo, andamos a las carreras aquí tratando de colocarnos los aparatos, pero Aldo, a ver, coméntanos, esta encuesta la segmentaste en diferentes rubros, en diferentes conceptos. Uno de ellos hablas del país y dice en la pregunta principal problema del país, y dicen las personas que te dieron los resultados, bueno, las opiniones es que la seguridad es el principal problema que padece México. Así es, efectivamente, un tercio de la población, el 30%, manifiesta que la seguridad es el principal problema del país. Es un cambio importante porque si bien recordaremos antes de la llegada de esta pandemia, el tema seguridad era esa gran preocupación que tenían los mexicanos. Lo fue hasta el mes de marzo, cuando llega esta crisis del coronavirus, y es entonces cuando se dan ajustes y el tema de seguridad hubiera parecido que pasó a un segundo tercer plano. Sin embargo, este mes, diciembre del 2020, hay un repunte importante de 10 puntos sobre esta percepción de la seguridad como principal problemática del país. Esto quiere decir que algo está pasando en las calles del país que está preocupando a los mexicanos. Ahora, si bien tenemos ese tema de seguridad muy presente, también hay una percepción importante del 28% de los mexicanos que opinan que la corrupción es el principal problema del país. Y no se nos olvide el otro gran tema para conformar esta tríada de temas, que es la economía, porque cuando preguntamos más allá de cuál es el principal problema del país, sino cuál es el principal problema que enfrentan las familias mexicanas día a día, es muy claro que es la economía, la preocupación que tienen ellos en su quehacer cotidiano, con prácticamente la mitad de los mexicanos preocupados o percibiendo el tema económico como el prioritario. Entonces, el problema del país, la percepción es, 3 de cada 10 dicen que es la seguridad, y casi 3 de cada 10 también la corrupción, o sea, 30 y 28% problema del país. Pero cuando ya le preguntas sobre su familia, la economía es el 48% en números redondos, el principal problema. Aquí se invierte. Así es. En el caso de qué es lo que más le preocupa, la preocupación mayor que tiene la gente es la crisis de salud por encima de la crisis económica. Fíjate, yo hubiera pensado que el problema económico debiera de ser el principal problema más allá de la salud, porque a lo mejor la salud, cuidándote, pues no tendrías problema, pero en cambio, por el problema de la salud se está generando un problema económico. Sí, es muy interesante esta pregunta, fíjate, porque a lo largo de los meses, los 6 meses previos a diciembre, es decir, de junio a noviembre de este año, la mayor preocupación de los mexicanos era la crisis económica por encima de la crisis de salud, y hablábamos prácticamente 6 de cada 10 mexicanos que decían que el tema económico era lo que más les preocupaba, frente a 4 de cada 10 mexicanos que decían que era el tema de salud. Sin embargo, ya durante noviembre y más notoriamente ahora en diciembre, esta percepción, esta preocupación de los mexicanos sobre la crisis de salud supera por primera vez desde el mes de junio, supera a la crisis económica, y yo creo que es muy obvio, es muy claro el porqué de este cambio en los mexicanos. Basta ver las conferencias que diariamente nos dan información sobre el COVID, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, para darnos cuenta de los máximos y los repuntes y rebrotes que ha habido en los contagios, y eso por supuesto está generando en la población ese temor. De hecho, los mexicanos expresan claramente que, según la opinión de ellos, será noviembre, diciembre y enero el momento de más contagios. Entonces, en ese sentido es
que por primera vez en 7 meses la crisis de salud es la que más preocupa, incluso frente a la crisis económica. Así es, y haces una pregunta respecto a la evaluación que hay, que se puede hacer sobre el manejo de la crisis del COVID-19 por parte de este gobierno de López Obrador, y el 50.6 dice que en términos generales pues es mala, en términos de salud 51% malo, y en el tema de términos económicos 50.7, o sea, está reprobado el manejo de la crisis del COVID. Esta administración de López Obrador está reprobada. Sí, ahí los mexicanos expresan la necesidad de que el gobierno federal haga algo más, es decir, efectivamente sí tiene un 50% de la población, la mitad de la población, que dice que el manejo de la crisis del COVID-19 hecha por el presidente ha sido mala o pésima, y tenemos un 42% que dice que ha sido excelente o buena, pero cuando les preguntamos en esta ocasión particular, oye, la estrategia del gobierno federal, si bien ya das una evaluación sobre ella, ¿qué es lo que debe de hacer el gobierno? ¿Debe cambiarla o debe mantenerla? Y encontramos que el 55% de la población dice que debe cambiarse porque el manejo de la crisis, esta estrategia ha fallado, y solamente un 42% dice que debe mantenerse porque ha funcionado. Y en ese sentido, ¿cuáles son los cambios que están pidiendo los mexicanos en ese ajuste a la estrategia? Por un lado, el uso del cubrebocas. O sea, el 84% de los mexicanos opina que el uso del cubrebocas es efectivo, es decir, este es un error, un error que opinan los mexicanos que está teniendo el subsecretario López-Gatell, cuando de repente sale y dice que no es tan efectivo, y después incluso el presidente sale y dice, pues no me lo pongo porque el subsecretario dice que no es lo más importante. Entonces hay un 84% de la población que sí está muy consciente que el uso del cubrebocas marca la diferencia, y solamente un 10% de la población dice que el uso del cubrebocas no es efectivo. Aldo Campuzano, perdón que te interrumpa, esta es una bofetada para el doctor Hugo López-Gatell, porque cuando la percepción, que dicen que percepción es realidad, cuando la percepción del ciudadano es en el sentido de que el 84% piensa que sí es efectivo el cubrebocas, pues están diciéndole, tu estrategia simple y sencillamente no tiene sentido. Exactamente, y en ese mismo sentido va la opinión de los mexicanos frente al número de pruebas. El 78% de los mexicanos piensa que deben aumentarse el número de pruebas de COVID-19, y solamente un 20% opina que debe de seguirse haciendo el mismo número de pruebas. Entonces, mayor número de pruebas, uso de cubrebocas, deben estar incluidos en este cambio de estrategia para hacer frente al COVID que piden los mexicanos. Aquí el área de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, el señor Jesús Ramírez, debe de tomar en cuenta estos datos que ustedes están publicando y darle un giro a esa estrategia de comunicación, porque pues creo que es fallida, es errónea el no promover el uso del cubrebocas. En términos generales, en materia del manejo del COVID, este gobierno está reprobado, pero hay otra calificación también reprobatoria, y es en el tema de la corrupción. Aldo Campuzano, director de México Elige, precisamente el fin de semana, finales de la semana pasada, este fin de semana y ayer, el presidente estuvo tocando el tema de su prima Felipa, en el que primero dicen que no tenía los contratos, luego que sí, se los quita Pemex, y que más allá de que si la señora tiene o no culpa, porque pues también tiene derecho al trabajo, me parece, y la señora dice, yo tenía mi empresa desde hace tiempo, nada más que ahora se me incrementó el número de contratos, el monto. La cuestión es de que hay una gran lista
de personas señaladas en su gabinete de presuntos actos de corrupción, y aquí el resultado que te dan las personas que consultaste, los encuestados, perciben el 64% que en su gobierno sí hay corrupción, que sí hay corrupción. Así es 2/3 de los mexicanos, 2 de cada 3 mexicanos opinan que sí hay corrupción en el gobierno del presidente López Obrador. Ojo, eso no significa necesariamente que esos 2/3 de los mexicanos opinen que el presidente es corrupto. No, Esa no, es su otra gobierno. Pregunta distinta. Este es en el gobierno en general, y un dato importante es que un 26% de la población opina que no hay corrupción, y es interesante este 26% porque la base social electoral del presidente, la base dura, el que lo apoya fiel y lealmente el presidente, es de aproximadamente un 30-35%, es decir, incluso aquellas personas que forman parte de su voto duro consideran que sí hay corrupción dentro del gobierno del presidente, y son básicamente 2 personas quienes están muy arriba en esta percepción. En primer lugar es Ana Gabriela Guevara de la Comisión Nacional de Deporte, sí, de CONADE, Manuel Bartlett de CFE, le siguen Octavio Romero de Pemex, Rocío Nale de Energía e Irmeréndida Sandoval de la Función Pública, por citar los 5 casos más importantes. Y fíjate cómo de estos 5 primeros lugares, 3 de ellos, Manuel Bartlett, Octavio Romero y Rocío Nale, están involucrados en los temas de energía. O sea, Comisión Federal de Electricidad, Pemex y la Secretaría de Energía. Entonces, hay un tema, efectivamente, y esto se relaciona, sí, por supuesto, en esta última etapa, después del escándalo de hace algunos meses de Manuel Bartlett, se relaciona directamente con el caso que comentabas de la prima del presidente, de Felipa, porque precisamente es en el área energética donde se da este nuevo escándalo de corrupción en el gobierno. Sí, es como que dicen que todos los caminos llevan a Roma, y en este caso todos los caminos están llevando hacia el tema energético, donde pues al parecer en el manejo de Pemex, la construcción de la nueva refinería, pues hay abundancia de recursos, y en donde pues al parecer presuntamente se están haciendo algunos grandes negocios. CFE con la compra del carbón, de las millones de toneladas de carbón, pues también se dice que hay ahí un gran negocio. Terrible que un señor que está utilizando la bandera, enarbolando la bandera del combate a la corrupción, pues ya sean en 2 años, ya sean señalados como presuntos actos de corrupción que se perciben, y personajes, digo, por ejemplo Ana Gabriela Guevara, mira, todavía Manuel Bartlett, pues sí es un hombre que tiene, como luego dicen, una larga cola, pero Ana Gabriela Guevara se suponía que era una mujer, un deportista, un ejemplo, el prototipo, el arquetipo para los jóvenes de una mujer exitosa, y termina en el lugar número 1 de corrupción, por lo menos de percepción de mujer corrupta. Así es, sin duda alguna, y fíjate, para rescatar un dato que comentábamos al principio, que es la percepción que hay de corrupción sobre el presidente. El presidente es de todos los funcionarios públicos la persona o el servidor que tiene el mayor nivel de percepción de no corrupción, es decir, un 45% de los mexicanos dice que el presidente es nada corrupto, y este es el número más alto entre el resto de los funcionarios. Y solamente para darle una comparación con este caso de Ana Gabriela, en el caso de Ana Gabriela el 9% de los mexicanos opina que es nada corrupta. Entonces,
sí vemos que hay una gran diferencia entre, cuando hablábamos del gobierno en general, sí hay diferencia en las figuras del gobierno en cuanto a la percepción, y esto es importante hacer énfasis. Esta es la opinión de los mexicanos sobre la percepción que tienen ellos de corrupción de los funcionarios. Esto no es un análisis de si son o no son corruptos. Esta es la percepción que tienen los mexicanos sobre cada uno de ellos. Sí, simple percepción. Y finalmente, Aldo Campuzano, director de México Elige, en la calificación en el nivel de aprobación de López Obrador, 49.6 de calificación, es un 5, y en aprobación 52.4. ¿Cuál es la diferencia entre la calificación y la aprobación, que finalmente son reprobatorias? Mira, la calificación es, digamos que tú tienes en tu boleta, tú tienes una calificación de 100 en todas tus materias. Sí. Entonces, tu promedio es de 100 y tú estás aprobado en el 100%. E imagínate que mi boleta tenga 80 y 70. Entonces, mi calificación va a ser el promedio de esos 80 y 70, aunque yo sigo manteniendo el 100% de la aprobación. Y yo creo que es muy claro para todos nosotros que no es lo mismo aprobar con 100 que aprobar de panzazo con un 60 o un 70. Claro. Entonces, claro. Esa es la diferencia que hay entre ellas. La calificación sí es de 49.6, prácticamente 50, y la aprobación del presidente es de 52.4. Algo interesante es que durante 4 meses el presidente ha mantenido exactamente el mismo nivel de aprobación de 52%, es decir, ni sube ni baja, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta aprobación es muy similar a la que cerró el año pasado, donde tenía 55% de aprobación, es decir, es un cierre muy similar al 2019, entonces parecería que pasó de todo y que no cambió mucho, porque el presidente sigue manteniendo un alto nivel de aprobación, sigue siendo Morena el partido líder en intención de voto frente a la elección intermedia de 2021 y la presidencial de 2024, siguen siendo seguridad, economía y corrupción los grandes temas nacionales. Sí, seguimos teniendo un estado, un país polarizado completamente, prácticamente en mitades, y solamente para dar un ejemplo de ello, ¿cuáles son los estados que más aprueban al presidente? Por darte 5 nombres: Oaxaca, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Campeche. Y algo interesante, Tabasco y Chiapas, de hecho, son estados en los cuales el presidente tiene un movimiento positivo en su aprobación. En el caso de Chiapas aumenta 3 puntos. Hicimos un estudio cualitativo, un grupo de enfoque específicamente en los estados de Chiapas y de Tabasco con las personas que sufrieron de esta inundación. Se hizo en colaboración con Ice Marketing, la empresa Ice Marketing, y los hallazgos son interesantísimos. Por un lado dicen que la figura del presidente, que el presidente sí apoya a los damnificados de estas inundaciones, pero que es el gobernador y las autoridades locales los que no les están entregando la ayuda. La opinión acerca del presidente es excelente. Entonces, vemos que el fenómeno del presidente como el líder del país sigue intacto, o todavía tiene fuerza suficiente para posicionarse arriba del 50% aprobatorio. Podríamos cerrar entonces con el siguiente comentario, Aldo Campuzano. A este gallo ni una pluma le arrancaron. Después de 2 años, pese a la crisis de la económica, de la pandemia por el coronavirus, la inundación,
pues sigue manteniendo la calificación, y digo, para un líder, pues ese es un gran logro. Sin duda le tocó una prueba de fuego, y según la opinión de los mexicanos, de una u otra manera, la está sorteando. Pues sí, le salió bien finalmente. No deja de ser un líder, eso hay que reconocerlo. Hay hierros y errores en su administración de sus funcionarios, pero finalmente no deja de ser un líder. Interesante la encuesta, nosotros la vamos a subir en unos minutos más. Aldo Campuzano, director de México Elige, agradecerte como siempre las atenciones que tienes para con nosotros, tu gentileza en tomarnos la llamada y hacerte la invitación para que pues próximamente sigamos en contacto. Encantado, cuando gustes, y será un gusto platicar contigo y contarle a todo el auditorio que nos escucha amablemente sobre cómo va evolucionando esta opinión de los mexicanos. Así es. Gracias, Aldo Campuzano, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.